Bendiciones. El día de hoy, el tema de este estudio es, ¿deberán los cristianos guardar el sábado o el reposo? En eso está basado el estudio de hoy. Génesis 2:2. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Desde el principio, Dios estableció el día de reposo, el séptimo día, día de reposo, y lo santificó. Veamos Éxodo 28. Y nuevamente vemos que Dios ratifica el mandamiento. El mandamiento lo da al principio y lo establece como un día santo, pero lo ratifica en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Altísimo. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días, recordando el primer texto, la primera cita del Génesis, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, es un día santo y lo santificó. Es santo. Éxodo 31:12. Éxodo 31:12. Y luego el verso 16 en adelante. Habló además Jehová a Moisés diciendo: guardarán pues el día de reposo, verso 16, los hijos de Israel, celebrándolo por todas las generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Nuevamente rectificando el principio. Génesis. Deuteronomio 29, 14 y 15. Deuteronomio 29, 14 y 15. Porque tal vez usted me dirá, pero ahí claramente dice que eso es para Israel. Nosotros somos diferentes. Ok, ¿qué dice Deuteronomio 29, Deuteronomio 29, 14 y 15? Veamos qué dice Deuteronomio. Si es solo para Israel. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto, no solamente con vosotros. No solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitasteis, perdón, perdón, no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que no están aquí con vosotros, con ellos también, con los que no estaban allá. Entonces, ese pacto no era solo para Israel. Israel estaba ahí presente, pero también lo hizo con los que íbamos a creer en él y que no estábamos en ese pacto. Deuteronomios 29, 14 y 15. Colosenses 2:16, ¿qué dice?
Ahora bien, los cristianos, como cristianos creyentes en el Mesías, para no guardar el sábado, nos agarramos de este punto, diciendo, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. De ahí nos agarramos, ok, pues no tenemos que guardar nada, ya dice que nadie nos juzgue, podemos guardar el día que nosotros queramos y vivir como queramos, porque aquí dice que comer lo que queramos, porque dice que nadie nos juzgue. El problema es de que no leemos a qué se refiere, pero si leemos desde el verso 13, nos daremos cuenta que en realidad es lo que está hablando. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz, y despojando así los principios y las potestades. O sea, ahí está hablando con gentiles, gentiles que en otro tiempo no sabían de nada, ni de día de reposo, ni de luna nueva, ni nada. Todo eso lo ignoraban ellos. Mas ahora creyendo en Jesús, iban ellos a empezar a tener entendimiento de las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios nosotros las conocemos como la ley, pero son instrucciones. Entonces, la ley, por decirlo así, ahora iban a tener conocimiento de la ley de Dios. Ahora, en ese conocimiento, y ellos iban a empezar a ¿qué? A guardar el sábado, a abstenerse de comidas que contaminan. Por lo tanto, Él les dijo, ahora que ya estaban en otro tiempo perdidos en su inmundicia, pero ya hoy han venido a ser partícipes porque Cristo los ha libertado de ese pecado. Por tanto, ahora que ya nadie los juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, días de reposo, y aquí está lo importante, que nadie los juzgue. ¿Por qué que nadie los juzgue? Porque esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de esto es Cristo. Por eso es de que debemos mantenernos centrados en eso, porque el cuerpo de esto es Cristo. Son sombras de lo que ha de venir. Gloria a Dios. Sombras de lo que ha de venir. Mateo 5:17. Por lo cual, vemos claro que los mandamientos de Dios son eternos, son perpetuos y no son solo declarados para el pueblo de Israel, sino también para los creyentes en el Mesías. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué mandamientos hablaba Jesús? Un joven se le acerca y le dice, Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice, ¿de qué mandamientos hablas? ¿Cuáles mandamientos? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu prójimo como a ti mismo. O él le dice, no, pues todo eso lo he guardado desde mi juventud. Bien haces, le dice Jesús. Solo te falta algo. Vende lo que tienes y harás tesoros véndelo y dáselo a los pobres y harás tesoros en el cielo. Y el resto ya lo saben ustedes. Ok, pero lo que quiero referirme con esto es, él, el joven, le dice, ¿qué mandamientos debo guardar? Y él le señala los mandamientos que le dio a Moisés, los mismos. Y él dice, guarda mis mandamientos. Entonces ya sabemos que Jesús habla de los mandamientos que le dio a Moisés. De eso son los que Jesús habla, que guardemos. ¿Ok? Pues Mateo 5:17 dice, 17, 18 y 19. No penséis que he venido para deshacer, para abrogar, para desechar o para exterminar la ley o los profetas. Él habla claramente, no penséis que he venido a eso, a quitar la ley o los profetas. No, 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 no. No he venido para abrogarla, para deshacerla, sino para cumplirla. A cumplir, a cumplir.
o va a hacer que se cumpla. A eso ha venido Él. Porque ciertamente os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, hasta que este cielo se acabe y esta tierra se acabe, mientras estos existan, ni una jota, ni una tilde, ni una vocal no pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, así enseñe a los demás a quebrantarlos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe a otros a guardarlos también, será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, Jesús habla claramente que Él no vino a quitar esos mandamientos. No vino a quitar ni un solo. Él dice que si cualquiera que quebrante uno de los mandamientos será llamado pequeño. Y si enseña a otros a quebrantarlos, pues el resto, imagínese usted. Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces ya claramente hemos visto que los mandamientos de Dios son eternos, siguen existiendo hasta la fecha. Y nadie los ha quitado, nadie los ha quitado. Jesús no los eliminó. Por tanto, los apóstoles, los discípulos, no los eliminaron. Ellos más bien los amplificaron. Entonces, estos, los mandamientos de Jesús, esta es la ley de Dios, o las instrucciones de Dios. Entonces, ya vimos lo que dice Primera de Juan 2:4. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Entonces el que comete pecado infringe la ley. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice Santiago. Santiago 2:8. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras. ¿Qué dice la ley real conforme a las escrituras? ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no me diga usted que la ley ya no existe, que la ley no existe porque esta es la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si haces esto, dice, bien haces. Pero si haces acepción de persona, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. No importa que usted diga que la ley ya no existe, que esa se quedó exterminada, no importa. Aquí dice que si usted hace acepción de persona, usted es un transgresor de la ley. Si yo hago acepción de persona, yo soy un transgresor de la ley y quedo convicto a la ley como transgresor. Solamente con hacer acepción de persona. ¿De dónde entonces pues salió esa idea de que la ley de Dios, las instrucciones de Dios, conocidas así, su Torah, ya no está vigente? ¿De dónde salió esa ideología, esa mentalidad de la gente? Veamos. Veamos Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Y hemos visto que todo pecado es transgresión o quebrantamiento de la ley, de la Torah o de las instrucciones de Dios. Todo pecado. Todo pecado que usted o yo cometamos, estamos transgrediendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces usted me dirá, pero el tema decía, ¿deberán los cristianos guardar el día sábado? Pues si la Biblia dice claro que sus mandamientos son eternos y no han dejado de existir, cuando no guardamos el día sábado estamos quebrantando un mandamiento, porque son eternos. Y el que quebranta un mandamiento
es transgresor de toda la ley. Eso es lo que dice la Biblia. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ok, usted me dirá, pero yo no vivo bajo la ley. Entonces, ¿dónde vive usted? Si usted no vive debajo de la ley, ¿usted vive sobre la ley o dónde vive usted? Porque Jesús dijo que estos mandamientos es su ley. De ahí está, se resume toda la ley. En estos mandamientos se resume toda la ley. Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley. ¿Cómo me va a decir usted que usted ya no está debajo de la ley? Usted nunca puede estar, ni yo nunca podemos estar sobre la ley. Santiago dice que el que quebranta un mandamiento se hace culpable de todo. O sea, pecamos contra toda la ley de Dios. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Quebrantar el sábado, trabajar en el sábado, un día santo de Dios, es pecado. Y el pecado es quebrantar la ley de Dios. Y dice que todo el que practica pecado no es de Dios, ¿no? Entonces no nos confiemos que porque, pues no, a mí no me importa. Yo adoro a Dios en cualquier día, hágalo. Adorar a Dios puede hacerlo en todo tiempo. Pero Él manda que no quebrantemos el día séptimo, día sábado. Usted me dirá, pero eso es para Israel, nosotros ya estamos en gracia. ¿Dónde dice la Biblia que usted, por el hecho que está en gracia, ya puede quebrantar los mandamientos? Usted me dirá, estamos bajo la gracia, ya no estamos por ningún día. Ya no dependemos de día, porque hoy ya no dependemos de día, hoy estamos en gracia, pero no me consigue ninguna cita. Solo lo hablan por hablar, porque nos dejamos llevar por doctrinas y enseñanzas de hombres. Pero en realidad la Biblia no dice eso. Mejor veámoslo con la escritura. Veamos si la escritura dice que la gracia de Dios es una licencia para que usted y yo ya no guardemos el sábado, quebremos cualquier mandamiento. No. Todo el mundo cristiano está seguro de que no debe matar, no debe robar, no debe adulterar, no debe codiciar, debe honrar a su padre y su madre, amar a Dios con toda la fuerza. Todo el mundo sabe eso. Pero cuando entra a discusión, entra de que ya se puede descansar en el día que nos dé la gana, porque ya estamos en gracia. Pero la palabra de Dios no autoriza en ninguna parte de la escritura el quebrantamiento de uno de los mandamientos. No, no podemos mover los mandamientos al sabor y el antojo de nosotros. No, porque ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es una licencia para que nosotros hagamos como queramos los mandamientos porque estamos en gracia. No. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para salvación, eso es la gracia de Dios. Se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oiga, eso es lo que es la gracia de Dios. Nos enseña a vivir en este mundo, a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la gracia de Dios. No dice que vivamos como quiera, que quebrantemos los mandamientos que sea, que no hay problema, estamos en gracia. No dice eso. O sea que cuando quebrantamos uno, estamos cayendo en pecado. No lo digo yo, lo dice la escritura. Si usted no quiere escuchar la verdad, no escuche.
elimine este mensaje y no lo oiga más, porque esta es la verdad. Si usted no quiere saber de la verdad, no lo escuche, elimínela, porque lo que estoy hablando está basado en la escritura, no invento mío ni ideología mía. Ahora bien, veamos si, llamado así en el Viejo Testamento, Dios habla también en una oportunidad para que nosotros como gentiles, como no pertenecientes de Israel, podamos guardar su día santo. Veamos, veamos Isaías 58:13. Isaías 58:13 dice: si retrajeres del día sábado o del día de reposo tu pie, lo detuvieres de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y él te hará subir sobre las alturas de la tierra, y te dará a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En mi día santo, dice el Señor, en mi día santo. Y usted me dirá, pero es que eso se lo está diciendo a Israel. Ok, veamos Isaías 56, 6 y 7. Y los hijos de los extranjeros, los que no pertenecen a Israel, en ese caso nosotros, que no tenemos sangre real de Israel, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová. Usted y yo ya reconocemos al Altísimo, sabemos que el Dios es el cielo, que Él es el Dios y que envió a su Hijo para darnos vida. Ok, ya lo sabemos. Entonces, lo seguimos a Él, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo. Yo sé que usted y yo amamos su nombre para ser sus siervos. Todos ellos, todos los que guarden el día de reposo, el día sábado, que lo guarden para no profanarlo, para no profanarlo. Y que abracen mi pacto. Oiga la promesa que hay para usted y para mí, oiga la promesa. Versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, ahí los cuidaré, dice. Y sus oraciones y sus sacrificios serán aceptados en mi altar. Ok, esa es la promesa para los que estamos lejos de Israel. Que si guardamos su día santo y no lo profanamos, Él nos llevará a su santo monte y nos recreará en su casa. Ok, esto es para los extranjeros, nosotros que no somos sangre real de Israel. Para nosotros está hablando el Señor. Ok, para nosotros está hablando. Para nosotros está hablando. Ahora bien, el mundo cristiano se basa en una doctrina falsa, una doctrina romana que destruyó el mensaje de la Escritura. Y se basan de dos versículos, más que todo. Se basan del versículo 7 del capítulo 20 del libro de Hechos y del versículo 2 del capítulo 16 de Primera Corintios. Veamos qué dice Hechos 27. Hechos 27. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, alargó el discurso hasta medianoche. Ahora bien, ¿por qué el mundo cristiano no entiende esto? Porque vivimos bajo de un calendario romano pagano. Por esa razón no entendemos a qué se refiere aquí.
El primer día de la semana era cuando se partía el pan, el primer día de la semana. ¿Cuándo comienza el primer día de la semana? Eso es lo que la gente no entiende. Empieza la caída del sol del día sábado. Cuando se entra el sol el día sábado, inicia el primer día de la semana. Entonces era donde ya se congregaban para partir el pan. Y el discurso esa noche, en la hora de a la entrada de la noche, por decirlo así, el día sábado en la noche, ya es el primer día de la semana. Ese día se alargó el discurso hasta la medianoche. En la partida del pan se alargó el discurso. Si nosotros comprendiéramos el calendario del Creador como Él lo mandó, no estaríamos en esa inmensa confusión. O sea, el partimiento del pan lo hacían en la noche, sábado a la noche, porque sábado a la noche es el primer día de la semana. Sábado en la noche, donde se entra el sol, inicia el primer día de la semana. Y era cuando ellos se congregaban. Veamos la siguiente cita, 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2 dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue no se recoja entonces más ofrendas. Ok, vuelvo y repito. Si tan solo entendiéramos el orden del calendario del Creador, no cayéramos en esta confusión. De decir, ven, por eso nos reunimos en domingo, porque ellos dicen que ese día llevaban sus ofrendas. A la caída del sol del día sábado es cuando ya la gente puede ponerse a ver qué hace, a invertir dinero. Por eso era que decían, tomaban las decisiones. A la caída del sol del día sábado, se entraba el sol, daba inicio el primer día de la semana. Entonces ya la gente podía poner dinero para la colección. Eso lo hacían el sábado por la noche, por decirlo así, que ya es primer día de la semana, que está dando inicio el primer día de la semana. Si usted no entiende eso, lea Génesis, capítulo 1. Y fue la tarde, oiga, primero es la tarde, y fue la tarde y la mañana del día 1. Y luego dice, y fue la tarde, otra vez, y la mañana del día 2, porque los días del Creador comienzan así. Así es como está el orden original de Dios. Pero si nosotros seguimos viviendo como estamos, bajo de un calendario romano, que pues a ley tenemos que vivir así, ¿verdad? Porque así están nuestros días, horas y semanas. Pero de esa manera no podemos interpretar la escritura. Tenemos que fijarnos, ponernos esa meta de comprender la escritura tal como Él quiere. Ahora bien pregunto, ¿deberán los cristianos guardar el sábado? La verdad le digo, sí, es un mandamiento y no se puede quebrantar. Como cristianos, si usted o yo lo quebrantamos, somos responsables. Estamos cometiendo pecado. Y el pecado es infracción de todos los mandamientos de Dios. Y el que practica pecado no es de Dios, ni le ha visto, no le conocemos. Por más que usted ore, ayune, ofrende, diezme, se mantenga metido en la iglesia, orando y diga que recibe visiones, recibe profecías, sanidades, hace sanidades y todo. Pero si usted está quebrantando un mandamiento, eso es un pecador, está cometiendo pecado delante de Dios. Así es de que analice, piense, comprenda la escritura. Si usted no está de acuerdo con la palabra, dígaselo a Él. Yo salgo de mi responsabilidad y se lo digo así, porque quiero que entendamos y que todos lleguemos al verdadero conocimiento de la verdad. La verdad es Jesús. La verdad es su ley. Salmos 119:42 dice, tu ley es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. Y la ley es su palabra de Dios. La ley son las instrucciones de Dios. Todo lo que está escrito en la ley se tiene que cumplir hasta el final. Todo. Ni una palabra, ni un punto, ni una vocal dejará de cumplirse.
Bendiciones. La paz de Dios con todos ustedes. Amén.